Les ruego abrir sus Biblias en el capítulo 14 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿No habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y velad la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará con vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara, y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros, y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros, y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda.
Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros, sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Amén. Oremos. Nuestro Dios, de nuevo te rogamos que tú abras nuestros ojos y sobre todo nuestros oídos espirituales, para que tu palabra nos confronte, nos impacte en lo profundo del corazón, Señor. Que no quedemos indiferentes, que realmente reaccionemos como tú quieres ante la verdad expresada en este pasaje. Por Jesús. Amén. Este es uno de los pasajes más atacados por los liberales en la teología, porque tratan siempre de darle una explicación racional, una explicación que científicamente sea potable, posible. Hay el caso de un muchacho, de un jovencito que se convirtió recién y estaba en su primer amor, y como tal empezó a leer la Biblia con mucha atención, de principio a fin. Y cuando llegó a este pasaje, él estaba tan feliz de ver el desenlace, y estaba gozándose en el Señor y alabando a Dios y todo. Entonces vino un creyente, bueno, entre comillas, creyente medio liberal, que le dijo: ¿y por qué tanta alegría? ¿De qué es? Bueno, él le dice: es que acabo de leer el capítulo 14, de Éxodo, y ahí cuenta cómo maravillosamente Dios abrió el mar para que los israelitas puedan pasar. Qué lindo, qué bien. El otro le dijo: no, pero eso pues tiene su explicación. En cierta época del año la marea baja, y entonces con un viento, claro, con un viento fuerte, el mar se dividió, pero lo que estaba en juego era solamente unos cuantos centímetros de agua, nada más. Y el otro entonces se quedó de capa caída, ¿no? Porque el milagro no había sido tal según la explicación del otro. Pero al volver después de una media hora, el liberal le dijo: ¿y otra vez? ¿Por qué estás tan feliz? Le dijo: sí, ¿cómo es que Dios con unos cuantos centímetros de agua sepultó a los egipcios?
O sea, cuando uno le quiere buscar tres pies al gato, entonces le va a encontrar de todas maneras. Pero si algo está presentado en la Biblia como milagro, es mejor que lo entendamos así. Y un milagro es un hecho sobrenatural que no tiene explicación física en el mundo que nosotros conocemos. Y este es el caso. Ahora, no importa cuánto se esfuercen los liberales o los incrédulos o quien fuere para darle una explicación lógica a esto. Lo que el pasaje requiere de nosotros es que comprendamos que hubo un hecho sobrenatural, pero que tiene también una aplicación para nosotros, de carácter actual. Es decir, no estamos leyendo un libro de leyendas. Hay libros, ¿no es cierto? Leyendas de Potosí, ¿han leído eso? En el colegio nos hacían leer cuando yo era niño y eran muy interesantes algunas de esas leyendas. Bueno, este no es un libro de leyendas, ni fábulas, ni relatos míticos, ni nada así. Esto está dado para que lo entendamos literalmente, porque literalmente está relatado. ¿Qué es lo que ocurría? Para los que no han venido siguiendo toda la exposición del libro de Éxodo, recordemos que Éxodo es el libro que nos habla de la salvación del pueblo de Israel en el nivel o en el sentido de la liberación que Dios les ofrece. En el capítulo 1 de Éxodo se establece cuál era la condición del pueblo de Israel. Era esclavo en Egipto, con todos los agravantes. Bueno, entonces se dice que Dios se acordó de su pacto y oyó el clamor de su pueblo e hizo algo. Ahora, a nosotros nos gustaría que diga algo de carácter mágico, ¿no? Chasqueó los dedos y listo, no había más opresión. Pero no es así. Hay todo un proceso. Realmente este proceso está bien demarcado por la vida de un hombre, la vida de Moisés, porque es en lo peor de la opresión del pueblo que nace Moisés. Así que Moisés es, en un sentido, hijo de la opresión que sufría el pueblo de Israel en Egipto. Ya es el esclavo, es el nacido en esclavitud. Pero las cosas que hace el hombre no siempre salen como él las planea. Y el faraón que quería destruir a los israelitas, en realidad produce la situación favorable como para que Moisés, que tendría que haber muerto al nacer o inmediatamente después de nacer, pueda sobrevivir. Porque la propia hija del faraón lo adopta como hijo y lo protege y guarda su vida. Bueno, después Moisés crece en la corte del faraón, aprende todas las artes y ciencias que ellos conocían, toda la tecnología que era muy avanzada en ese tiempo, y con esas ventajas llega a su nivel o a su edad madura. Pero luego comete un error tremendo, gravísimo. Llevado por sus impulsos, mata a un egipcio y tiene que salir escapando. Y vive en el destierro por 40 años. Comienza a los 40 años y vive otros 40 años en el destierro. Y parecería entonces que los planes de Dios se han archivado y olvidado. Eso es lo que pasa con nosotros muchas veces, ¿no es cierto? Planeamos ciertas cosas y nuestros planes, en vez de efectuarse, pasan, entre comillas, momentáneamente a un archivo y luego al olvido. Y pasa nada. Jamás ocurre eso en la mente de Dios.
Dios no olvida. No puede olvidar, porque es Dios. Su capacidad de memoria es infinita. Ahora se habla, ¿no? Por la computación se mide la memoria, ¿no es cierto? Y dice algunos de esos aparatejos. ¿Y qué memoria tiene? Entonces, siempre hay datos mayores, ¿no? Una gran memoria. Y las virtudes de una computadora o de un celular o lo que fuera, que tiene una gran memoria. En un par de años, el que ahora se jactaba diciendo que su aparatejo tiene gran memoria, va a tener vergüenza, ¿no? Le va a parecer chistoso que solo tenía eso. Pero la memoria de Dios no tiene límite. Corrijo, tiene un límite. El límite es su voluntad. Porque Dios puede olvidar cuando quiere olvidar, pero no lo hace caprichosamente. Dios olvida por fidelidad. Qué interesante, ¿no? Nosotros sabemos, a veces, olvidamos porque nuestra mente no da más. Somos limitados. Y con la edad somos frágiles en la memoria. Hay cosas que no recordamos y hay cosas que queremos olvidar. Es paradójico, pero algunas personas quieren olvidar algo. Para olvidar beben. Los que beben muchas veces lo que hacen es refrescar sus malos recuerdos, porque ese efecto tiene el alcohol. No logran. Pero ¿saben qué? Dios olvida por fidelidad a sus promesas. Y principalmente la Biblia habla del olvido de Dios. ¿Saben de qué? De tus pecados. Dios ha decidido olvidar tus pecados. ¿Cuándo? Cuando tú los confiesas en la fe de Jesús. Cuando tú vas delante de Dios y confiesas tus pecados, Dios decide olvidarlos y los echa al mar de su olvido. Esa es la figura metafórica que utiliza la Escritura. Así que no va a recordar más. Pero claro, la condición es que tú hayas confesado tu pecado delante de Dios con fe en el sacrificio de Jesucristo que ha limpiado tus pecados. Ahora, Dios no se había olvidado de sus promesas. ¿Qué promesas? Las promesas realizadas a Abraham, más de 400 años antes de Moisés. Tampoco se olvidó de sus promesas al mismo Moisés. Y cuando Moisés parecía haber llegado ya al límite con 80 años a cuestas, ¿no? Cargando su edad, Dios todavía dice, no, lo que yo he planeado lo voy a realizar y vamos a ir adelante. Así que le envía Dios a Moisés y le encarga diciendo que vaya y saque al pueblo de Israel de Egipto. Y eso es lo que hemos estado estudiando. Ahora tenemos las 10 plagas de Egipto, que son 10 golpes que Dios les da a los egipcios para que finalmente ellos dejen ir a su pueblo. De vez en cuando, al leer un pasaje como este en Éxodo, pensamos que tal vez Dios ha sido demasiado drástico. Todo el ejército del faraón ha perecido. ¿No se podría haber evitado semejante cantidad de muertes? Debiéramos siempre contemplar el hecho de que antes de que suceda esto, Dios
les dio 10 serias advertencias, que son las 10 plagas. 10 veces por lo menos les había dicho, o le había dicho a Faraón de parte de Moisés: deja ir a mi pueblo. Y Faraón no había querido escuchar. Cada una de las plagas en realidad es una extensión de la paciencia de Dios con Egipto y con el Faraón. Pero ahora llegó al límite. Y ahora Dios dice: yo voy a endurecer el corazón del Faraón. Para entender este pasaje adecuadamente, necesitamos leer primero el final, para que esto nos permita apuntar a aquello que Dios está señalando. Capítulo 14, versículo 31. Dice: y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Hermanos queridos, todo esto de la salvación realmente tiene una llavecita, una llave sencilla. Eso es lo que pasa con mucho de lo que manejamos y tenemos en nuestros días, ¿no es cierto? Hay aparatos grandes, complicados, pesados, poderosos, etcétera, como un automóvil, por ejemplo, que necesita una llave. Yo sé lo que están pensando algunos: mi auto ya no necesita llave. Sí, bueno, es una llave electrónica, pero llave es llave, ¿no? Es decir, la llave es un objeto pequeño que permite que algo que está detrás de eso quede a tu arbitrio, a tu voluntad. Cuando entras a tu automóvil y usas esa pequeña llavecita, el motor empieza a funcionar. Eso es. ¿Qué es lo que quería Dios? La última oración: creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. La historia de la humanidad es la historia de la rebeldía. Otra vez, la historia de la humanidad es la historia de la rebeldía. A partir de la primera mordida que Eva le dio al fruto prohibido, un acto rebelde, seguido por innumerables otros actos producidos por todos nosotros. De ahí en adelante, la humanidad ha actuado con rebeldía todo el tiempo. Y todo el tiempo la voz de Dios ha seguido resonando, llamándonos al arrepentimiento. ¿Qué es lo que dice Dios? Volveos a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Estoy tomando una versión, pero eso está dicho en múltiples maneras, pero todo el tiempo Dios está convocándonos a la reconciliación. En términos ya del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice: nosotros, como embajadores de Cristo, os rogamos, reconciliaos con Dios. ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, es múltiple. Hay desde el no rotundo: no quiero nada con Dios, yo quiero seguir mi propio camino, rechazo a Dios, hasta aquellos que parecen estar a punto de convertirse y dicen: sí, es verdad, tiene razón y todo, pero todavía no. Vamos a esperar un poquito. Necesito tiempo para pensar, o necesito tiempo para entender bien. Pero hay algo que no tiene la persona: no tiene tiempo.
La validez de la convocatoria que hace Dios a la reconciliación es solamente del presente. Cuando yo o tú, como predicador del Evangelio, le decimos a alguien, ven, reconcíliate con Dios. Lo estamos haciendo en la autoridad del Espíritu de Dios por su palabra, y ese es el Evangelio. Pero no tiene validez indefinida. No sabemos cuánto va a durar. Vale ahora. Y en eso podemos asegurar, es decir, nosotros somos testigos. Y si alguien nos dice, pero tú estás seguro que Dios quiere reconciliación conmigo, podemos decirle, sí, quiere. Él ha dicho, está en su palabra. No estoy inventando, no estoy agregando. Sí quiere. Ahora, las palabras de Isaías son, he aquí el tiempo aceptable. Este es el día de salvación. O en términos negativos, lo que dice Isaías. Pasó la siega, terminó el verano y no hemos sido salvos. Es decir, hay algunos productos agrícolas que se pueden cosechar en un día. Para el día siguiente ya es tarde. Ya vienen las plagas, el producto se marchita, no sirve más. Hay un día de cosecha. En ese día, cuando oyes la voz de Dios, necesitas romper con tu rebeldía. A veces pensamos que otros son los rebeldes. Es más, se nos vienen a la mente imágenes de algunos conocidos que tenemos que son los rebeldes. Ellos son los que no quieren volverse a Dios. Pero por un momento necesitamos dejar esas imágenes, dejar esos pensamientos y pensar, Dios me está hablando a mí. Si hay otro rebelde, ese es asunto suyo. Ahora, en este momento, Dios me está convocando a mí y me está diciendo que arregle cuentas con Él, que me reconcilie, que le reconozca. ¿Y cómo se hace eso? No es tan difícil. Es reconociéndole como a Dios y reconociendo nuestra condición pecaminosa. Es reconociendo que hemos sido desobedientes y tercos, contumaces, rebeldes contra Dios. Pero no más. De aquí en adelante podemos y debemos decirle, oh Dios, tú eres mi Señor, tú eres el Altísimo. Cuando miro, te miro hacia arriba, tú estás en el trono. A lo único que puedo aspirar y aspiro es a ser tu siervo. Tú eres mi rey. Esto era más fácil de ver, de objetivizar en el caso del faraón. Recuerden que el faraón se sentía él mismo como un dios. Eso es lo que había creído desde que nació. Le enseñaron, él es un dios. Al ser coronado el faraón, pensaba que era un dios. Era la encarnación de Ra, el dios sol. ¡Qué magnífico! Sí, pero no es verdad. Es solo una pretensión. Les quiero decir algo que ustedes ya sabían. El faraón no era un dios. ¿Ustedes sabían eso? ¿Sí? Entonces es ocioso lo que les he dicho, ¿no? Pero vale la pena recordarlo.
El faraón no era un dios. Ahora les quiero decir algo más que quizás ustedes no saben, pero debieran considerar. Tú no eres un dios. Eres hombre nomás. Eres un ser humano. Peor, eres un rebelde contra Dios. Y por eso es tan aplicable, es tan directo para ti este llamamiento. Ven, reconcíliate con Dios. Dios quiere la reconciliación, quiere que tú dobles tus rodillas e inclines tu cabeza ante Él y le digas: tú, Jesús, eres mi Dios. Dice el texto: y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Por qué era necesario que le crean a su siervo Moisés? Porque Dios había enviado a Moisés, estaba hablando de parte de Dios, era necesario que le crean. No es posible creerle a Dios y no creerle al que está anunciando a Dios. Pero ahora yo quisiera que nosotros tratemos de ir un poquito más allá y pensar en aquello que está tan evidente en este libro que no podemos soslayar. ¿Qué pasó realmente en el corazón del faraón? Miren lo que nos dice el versículo 3. Dios, conociendo el corazón del faraón, leyó lo que había ahí. ¿Qué decía el faraón? Dijo él: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Es decir, no había forma de que escapen. El faraón tenía todo un ejército entrenado, con caballería. Era imposible no alcanzarles. El pueblo de Israel era un pueblo con niños, con ancianos, con animales. No estaban capaces de ir a gran velocidad. Podían moverse, pero lentamente. El ejército del faraón podía hacer un movimiento muy rápido. No había forma de escapar. Y él dice, el faraón dice: la tierra me es favorable. Yo puedo hacer lo que quiera ahora. Y los tengo ahí cercados, así que les voy a dar un escarmiento. Ellos van a tener que rendirse a mí. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Y se rindieron? Sí, pero necesitamos ponerle atención qué es lo que dice. Miren, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Realmente eran atrevidos y se vuelcan en contra de aquel que solamente ha querido beneficiarles. Se vuelcan en contra de Moisés e indirectamente en contra de Dios. Le preguntan: ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Si tú fueras Moisés, ¿qué harías? No sé qué harías, pero sé de qué tenemos ganas. Tenemos ganas de decirles: bueno, entonces vuelvan con el faraón. Yo me voy.
Yo en realidad, ¿qué interés tengo de que ustedes sean libres? ¿Saben qué? Yo estaba feliz en Madián con mi mujer Cusita. ¿Para qué creen? ¿Voy a ganar algo? ¿Quieren volver a Egipto? Vuelvan nomás. Ya. Sacudo mis sandalias en la cara de ustedes. Realmente, la chusma es intratable. El pueblo de Israel por momentos se convertía en chusma. Ya eran desagradecidos, insolentes, rebeldes, muy difíciles de tratar. Ellos siguen con su queja, versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? De vez en cuando encontramos personas que están atrapadas con algún vicio, con drogas, por ejemplo, o con el alcohol. Y después de que por un tiempo han aceptado tu ayuda, después se vuelcan contra ti y te dicen, que me dejes chupar porque es mi plata, yo he comprado este trago con mi dinero, ¿qué te metes? No me molestes. ¿Han oído alguna vez así? Y qué triste, ¿no? O con todo tipo de relaciones opresivas. Cuando la gente está rendida, no quiere más. Prefiere mantener el statu quo, aunque eso vaya en contra suya. Los israelitas la pasaban mal en Egipto, pero dicen, eso queremos servir a los egipcios. Déjanos, le habían dicho a Moisés. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Cualquier cosa está bien. Los bolivianos en el himno nacional cantamos en el estribillo, ¿no? Morir antes que esclavos vivir. Y yo tengo algún cuestionamiento ese, pero primero me pregunto, ¿es verdad? Y tengo mis dudas, francamente. Realmente uno tiene que, después de leer esto, quedar como admirador de Moisés. Moisés, en vez de mandarlos a freír monos, como se dice vulgarmente, les habla. Miren el tono paternal que utiliza. Versículo 13. Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes. Ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, los veréis. No temas. La salvación a veces se pinta muy difícil, pero lo que tienes que ver es que no es algo que tú tienes que lograr. No son tus obras, no es tu esfuerzo. Dios lo va a hacer. Eso es lo que está diciendo. Solamente necesitas pararte y estar firme y observar. Es decir, creerle a Dios. Creerle a Dios. Es muy posible que entre nosotros hayan varias personas que estén todavía con su corazón deseoso de volver a Egipto. Esto se manifiesta de diversas formas, ¿no? Porque la carnalidad y la mundanalidad no son propias. Todos nosotros somos mundanos y carnales de principio. Y todos nosotros anhelamos volver a Egipto.
Olvidamos la opresión, olvidamos los sufrimientos que hemos tenido ahí y queremos volver. Pero todavía la instrucción de Dios sigue siendo la misma. No, deténganse, pónganse firmes, miren con atención la salvación que Dios les va a dar. Miren, no necesitas flaquear, no necesitas volverte atrás, no te desanimes. El panorama está oscuro, casi negro. Parecería que el título para tu vida es fracaso. No es. Dios quiere ponerle otro título. Quiere borrar ese que tú has puesto y quiere escribir ahí: mi victoria, dice Dios. ¿No te gustaría que en tu epitafio diga fulano de tal, tu nombre, victoria de Dios? ¿Sí? ¡Qué lindo! Miren, miren, dice, lo que Dios va a hacer. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y a Moisés le dice: ya, no es tiempo de lamentarse, no te pongas a clamar, que marchen, marchen. Yo les dije que sigan adelante, sigan, pasen. Y entonces, claro, desde Moisés hasta el último de los israelitas se pregunta: ¿cómo pues? ¿Cómo? ¿No ves que hay un mar enfrente? No se puede. Puedo marchar por las calles, puedo marchar donde hay un piso firme, pero no puedo marchar por en medio del mar. Nadie hace eso. ¿Cómo me pides lo imposible de hacer? Sí, no se puede, pero con Dios se puede. Dios va a hacer lo difícil. Dios no le dice a Moisés: a ver, pónganse a soplar todos, vamos a ayudarle al viento a separar el mar. No, ellos no tenían que hacer nada respecto a lo sobrenatural. Lo sobrenatural está en manos de Dios. Ellos solo tenían que obedecer a la instrucción concreta que Dios les había dado. ¿Cuál era? Marchen. Eso es. Dios va a abrir el mar. Dios va a preparar la senda. Tú, le dice a Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar, en seco. Y endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Ahora quiero hacer una preguntita. ¿Quién tenía que saber acerca de Dios? Que Jehová es el verdadero y único Dios. ¿Los egipcios o los israelitas? Miren que los dos iban a saber. Los egipcios iban a saber que Jehová es Dios, pero para ellos eso no significaba salvación, significaba muerte. Los israelitas iban a saber, pero para ellos sí significaba salvación. ¿Qué es lo que te diferencia a ti de los egipcios? O tal vez tú te identifiques con los egipcios y no con los israelitas. ¿Tú qué eres? ¿De cuál lado eres? ¿De los egipcios que van a descubrir que Dios es Jehová, el único?
o de los israelitas. Y no estoy haciendo propaganda sionista, para nada. ¿De cuáles eres? Lo que hace la diferencia es que hayas atendido a la palabra de reconciliación que Dios te ha dado. Tú necesitas reconocer, Dios me ha convocado para reconciliarme con Él. Yo soy del pueblo que tiene que salir de Egipto y cruzar el Mar Rojo y llegar a la tierra prometida. Yo soy parte de la iglesia de Jesucristo. Soy uno de los predestinados desde antes de la fundación del mundo. He sido llamado por nombre, amado por Dios. Mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Yo soy de ellos. Dios actúa para mi salvación, para mi liberación. Bendito sea Dios. Si prefieres ser egipcio, de todas maneras vas a saber lo mismo. Hay un solo Dios, todopoderoso. Y por la eternidad vas a tener que adorarle desde el lago de fuego. No hay dos destinos, de los que adoran a Dios y de los que no adoran a Dios. No, todos finalmente van a adorar a Dios. Los unos gozando de plena bienaventuranza por la salvación. Los otros en tormento eterno por su incredulidad y su rebeldía. No está en juego si adoras a Dios o no. Eso no está en juego. Lo vas a hacer de todas formas. Si eres estúpido, desde las llamas del infierno. Si eres un poquito sabio y reconoces a Jesucristo, Dios todavía con palabras de amor te está llamando. Ven a Cristo, ven, vamos a mirar sus proezas, vamos a ver el Mar Rojo abierto, vas a poder cruzar, Dios va a luchar por ti, no necesitas hacer nada, solo ser firme y mirar y marchar. Dios de todas maneras se va a glorificar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Yo quiero estar seguro que todos nosotros que estamos aquí ahora tenemos nuestros nombres en esa nómina en la mente de Dios de aquellos que creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Vamos a orar. Nuestro Señor, tú has diseñado la salvación como tú has querido. Y hay cosas que no entendemos con nuestra mente natural. Hay cosas que sobrepasan nuestra capacidad. Pero creemos en tu verdad. Tú has dicho que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nosotros ahora estamos invocando el nombre de Jesús. Jesús es el Señor para salvación nuestra. Y estamos dispuestos a marchar contigo, Señor, a seguir adelante, a no asustarnos, no volver a Egipto, no rendirnos. Señor, danos las fuerzas. Señor, gracias. Gracias por la salvación que tú has preparado y que nos has entregado por la fe en Jesucristo. Bendito seas en su santo nombre. Amén.